prepararla. Para eso vamos a ocupar el apio, ajito y zanahoria, bastoncito de zanahoria. Ahora vamos a ocupar un cuchillo más o menos de un dedo de largo, un poquito más, para poder mechar la carne. ¿Cómo se hace esto? Se coloca el cuchillo de esta forma en un ángulo de 45 grados dentro de la carne y se entierra hasta el fondo. Lo dejamos ahí, le damos una vuelta, lo sacamos y después con un dedo, metemos el dedo y hacemos el espacio. Ahí. Y ahora vamos a colocar una zanahoria. Y ahí queda. Lo mismo se hace con el resto del proceso y vamos avanzando en algún orden que nosotros queramos. Colocamos el cuchillo nuevamente hasta el fondo, colocamos el dedo y vamos a colocar un apio. No importa si sobra, después vamos a cortar lo sobrante. Aquí vamos a colocar un ajito cortito y colocamos un abajo. Ya tenemos mechada nuestra carne. Ahora lo que vamos a hacer en nuestro caso, dado que esto lo vamos a hacer en una olla a presión, y la olla a presión es pequeñita, entonces lo vamos a cortar por la mitad. Vamos a hacer un corte aquí, se nos corta un apio, y como ven, ahí está nuestra carne ya mechada. Ahora se va al sartén. Cuando ya tenemos el aceite bien caliente, ponemos nuestra carne a sellar. Y así es como tiene que sonar. Importante, se va a pegar la carne. Déjenla que siga en ese mismo lado y después se va a soltar sola. Así que vamos a esperar a que eso pase y volvemos. Hoy usamos una cebolla grande picada en plumas, la pasta de ajo, un cuarto de pimentón morrón, 2 zanahorias ralladas y 2 tomates picaditos en cuadraditos. Ya tenemos nuestra carne sellada y ahora lo que vamos a hacer es colocar la cebolla a sancochar en el mismo sartén que teníamos para sacarle el glaseado que dejó la carne en el sartén. Bueno, ya tenemos listo nuestro salteado de verdura, entonces ahora vamos a colocar la carne a presión. Y luego nuestro salteado de verdura. Encima de la carne. Y ahora a condimentar. Primero le vamos a echar 3 cucharaditas de sal de mar. Si ustedes usan sal fina o sal refinada, ocupen 2 y después corrigen. ¿Ya? Vamos a echar 3 cucharaditas de orégano, 2 cucharaditas de aliño completo y media de comino, y por último 2 cucharaditas de paprika. Y ahora tenemos que echarle agua hervida después de echarle los aliños, y el agua tiene que tapar la carne, no más que eso. Tapamos la olla a presión, hay que dejar que quede bien cerrada. Una forma de comprobar que quedó bien cerrada es levantándola. Si se levanta, está bien, y ahora tenemos que esperar a que se ponga a hervir. Esto se ve delicioso. Les tenemos 2 sorpresas antes de terminar este video, así que no se vayan, no se lo pierdan. Cuéntanos si sorprendiste a tu pareja con este plato. La primera sorpresa que les tenemos es la historia de este plato. Y este plato es un plato chileno. La forma de preparar la carne viene desde el norte, cuando los mineros ponían las mechas en los cartuchos dentro de las minas. Es la misma forma en la que nosotros colocamos el apio y la zanahoria. Y es por eso que se llama carne mechada. Esta forma de preparar la carne es distinta a la forma en que nuestros amigos colombianos y venezolanos la preparan, que eso es para nosotros carne deshilachada o desmechada, como se llama.
La segunda sorpresa es que, y también es sorpresa para Mariela, es que les vamos a dejar un extracto de una canción de Mariela al final del video para que ustedes la escuchen, y si les gusta vamos a tener en la descripción la canción completa. Nosotros ahora nos vamos a celebrar porque cumplimos 3 añitos juntos y nos vamos a comer esta rica carne mechada que se ve espectacular. Chau. Chao. Dame tanto que no